Mi nombre es Luis Ponce, soy estudiante de la carrera Ingeniería Electromecánica. En esta presentación voy a desarrollar el portafolio de termodinámica técnica, en el cual se abordarán todos los temas trabajados a lo largo del año. A continuación se puede ver el temario que se desarrollará. Para este trabajo se eligió como eje principal el ciclo de refrigeración por compresión de vapor, ya que es uno de los sistemas térmicos más utilizado en la vida cotidiana y en la industria, especialmente en heladeras, aire acondicionados y cámaras frigoríficas. Este caso fue seleccionado porque permite aplicar prácticamente todos los conceptos fundamentales de la termodinámica: propiedades de los fluidos, balance de masa, segundo principio, transferencia de calor, ciclo de vapor, mezclas húmedas o aire húmedo, y entre otros. Ciclo de refrigeración por compresión de vapor. Este ciclo se compone de 4 procesos principales. Compresión 1 y 2. El refrigerante entra al compresor como vapor saturado a baja presión. Allí se comprime de forma idealmente isentrópica, aumentando tanto su presión como su temperatura. En esta etapa se consume energía eléctrica. Condensación 2 y 3. El refrigerante entra al condensador como vapor sobrecalentado y cede calor al ambiente exterior. Durante este proceso se transforma en líquido saturado a presión constante. Expansión 3 y 4. El líquido pasa por la válvula de expansión, donde sufre un estrangulamiento isoentrópico. La presión y la temperatura se descienden bruscamente. Evaporación 4 y 1. El refrigerante entra al evaporador como una mezcla líquido-vapor, absorbe calor al ambiente que se quiere enfriar y se evapora completamente, regresando al compresor como vapor saturado. De esta forma, el ciclo se repite de manera continua. En la práctica, el sistema no es ideal. Existen pérdidas por rozamiento, ineficiencia de los intercambiadores de calor e irreversibilidades que reducen el rendimiento real del sistema. Fluidos puros. Un fluido puro es una sustancia con composición química homogénea y constante. Puede encontrarse en estado líquido, gaseoso o como mezclas de ambos. Su estudio es fundamental en la termodinámica porque permite analizar sus propiedades como tensión, temperatura, volumen específico, entalpía y entropía. En este ejemplo se considera como refrigerante el R134a, un fluido puro ampliamente utilizado en la refrigeración. También se podría utilizar amoníaco en aplicaciones industriales. En este caso, si el refrigerante no fuera puro, sino una mezcla, el análisis se complicaría, debido a que las mezclas no tienen una evaporación o condensación a temperatura constante, sino que ocurren en un rango de temperatura. Mezclas. Una mezcla es una combinación de dos o más sustancias sin que exista reacción química entre ellas. Se clasifican en mezclas homogéneas, composición uniforme. Por ejemplo, en la imagen que se puede visualizar, café con azúcar. Mezclas heterogéneas, composición no uniforme. Por ejemplo, en la imagen se puede observar agua con arena. Si el refrigerante fuera una mezcla, el análisis se complicaría porque la evaporación y la condensación no se producirían a temperatura constante, sino en un rango de temperaturas. El comportamiento de las mezclas debe considerarse para predecir las condiciones del ciclo y también su eficiencia, ya que comparar el rendimiento de un refrigerante puro frente a una mezcla permite elegir un fluido adecuado. Masas. El balance de masa se basa en el principio de conservación de la masa, que establece que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. En un sistema cerrado como este ciclo que se tomó como ejemplo, el caudal másico que entra al compresor es el mismo que sale del evaporador. La masa del refrigerante es la misma en todos los componentes. Este balance garantiza la continuidad y el funcionamiento del sistema. Energía.
El balance de energía se basa en el primer principio de la termodinámica, que establece que la energía se conserva. Se tiene en cuenta la energía interna, energía cinética, energía potencial, calor y trabajo. En cada etapa del ciclo desarrollado, en el compresor se realiza trabajo, en el condensador se libera calor, en la válvula de expansión no hay intercambio de calor ni de trabajo. En el evaporador se absorbe calor. Termofísica. La termofísica estudia las propiedades térmicas de los materiales. En este ciclo se analizan propiedades como la entalpía, entropía, volumen específico, temperatura y presión. Se utilizan tablas termodinámicas y diagramas como la que se observan en la imagen. Por un lado, presión y entalpía, y por otro, temperatura y entropía. En el ciclo que se está desarrollando sirve para analizar las propiedades físicas y termodinámicas del refrigerante, como la entalpía y entropía, el valor específico, entre otros, en cada etapa del ciclo. Las propiedades termofísicas determinan el comportamiento del refrigerante durante los cambios de fase y la eficiencia de transmisión de calor. Entropía, segundo principio de la termodinámica, establece que la entropía de un sistema aislado siempre tiende a aumentar. Los procesos reales son irreversibles. En refrigeración, el calor se transfiere desde un foco frío hacia uno caliente, lo cual no ocurre espontáneamente. Por eso se necesita el trabajo del compresor. Ciclo de gas y ciclo de vapor. Aunque este es un ciclo de compresión de vapor en aplicaciones como refrigeración por aire, como refrigeración de aeronaves, se utilizan un ciclo de gas donde no hay cambio de fase. Los ciclos de gas utilizan gases como fluido de trabajo, como por ejemplo el aire, donde el gas se comprime, se calienta y se expande de una turbina, siendo común motores a reacción y plantas de turbina de gas. En cambio, los ciclos de vapor utilizan líquidos, como agua, que se calientan en una caldera hasta convertirse en vapor, el cual se expande en una turbina y luego se condensa. Ciclo de vapor. Los ciclos de vapor son procesos termodinámicos en los que un refrigerante o fluido de trabajo, generalmente lo que es el agua, pasa a través de distintas fases, es decir, líquido y vapor, para convertir así energía térmica en trabajo mecánico o viceversa. Estos ciclos son fundamentales en las aplicaciones como las generaciones de energía eléctrica y en sistemas de calefacción o refrigeración. En este ejemplo del ciclo de refrigeración es un ciclo de vapor, porque el refrigerante cambia de fase entre líquido y vapor, es decir, entre el condensador y el evaporador. El cambio de fase de evaporación y condensación nos permite una mayor absorción y liberación de calor con pequeñas diferencias de temperatura. Es por ello que es más eficiente que los ciclos de gas en este caso. El ciclo de refrigeración es un ciclo de vapor porque el fluido pasa de líquido a vapor y viceversa. Mezclas húmedas. Cuando hablamos de mezclas húmedas en termodinámica nos referimos a un sistema que está formado por dos fases de una misma sustancia al mismo tiempo. Es decir, una fase líquida y una fase vapor coexistiendo en equilibrio. Esto ocurre, por ejemplo, cuando una sustancia se encuentra en proceso de evaporación o condensación. Un ejemplo muy claro de mezcla húmeda es el agua en una olla hirviendo, donde parte del agua es líquida y parte ya se encuentra en forma de vapor. Otro ejemplo fundamental es el refrigerante dentro del evaporador de un sistema de refrigeración, donde entra como mezcla de líquido y vapor. El aire húmedo es una mezcla de aire seco y vapor de agua. Es fundamental en un sistema de aire acondicionado donde se modifican la temperatura y la humedad relativa. Al enfriarse el aire, el vapor del agua puede condensarse. En los sistemas de aire acondicionado, el aire húmedo es enfriado en el evaporador, produciéndose en varios casos la condensación del vapor de agua. De esta forma se controla la temperatura y la humedad del ambiente. La transferencia de calor es el proceso mediante el cual la energía térmica se mueve de una región de mayor temperatura
a una de menor temperatura, hasta alcanzar el equilibrio térmico. Este fenómeno puede ocurrir de tres formas principales: convección, conducción y radiación. Esta se optimiza mediante intercambiadores de calor. En el ejemplo presentado, la transferencia de calor se ve aplicada en el condensador y en el evaporador. Por otro lado, en el condensador, el refrigerante cede calor al ambiente. Por otro lado, en el evaporador, el refrigerante absorbe el calor del espacio que se requiere enfriar. Como información importante, la eficiencia de los intercambiadores determinará el rendimiento global del ciclo. Y con esto doy por finalizada la presentación. Gracias por su atención.